Apreciados hermanos, un saludo en el dulce nombre de Jesús, que el Señor le pueda bendecir, nos pueda bendecir grandemente. El día de hoy vamos a estudiar un tema que lleva como título la lluvia tardía. Cuando nosotros analizamos el tema de la lluvia tardía, hermanos, nuestra mente se va al oriente, se va al libro de Joel, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar pudiendo entender por qué es que Joel habla acerca de lluvia. Interesante que en el oriente, para poder sembrar, se necesita lo que se conoce como la lluvia temprana, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque cuando usted coloca el grano en la tierra, necesita la lluvia para que el grano pueda germinar. Y al final de la temporada se necesita así también la lluvia tardía, con el fin de que el grano, ¿no es cierto?, la espiga con sus granos allí, ahora estos mismos puedan madurar. Apreciados hermanos, la vida cristiana es pero muy igual al ejemplo que el Señor entrega en su palabra. Hermanos, la palabra del Señor necesita germinar en un principio, ¿verdad? Necesitamos aceptar a Jesús en nuestra vida. Pero así también como que la palabra de Dios la vamos comprendiendo, aceptamos a Cristo Jesús, también nuestra vida debe dar ¿qué cosa? Debe dar frutos. No podemos tener una verdad, ¿verdad?, sin que esta misma verdad no la tengamos que vivir. Debemos vivirla con la gracia del cielo. Debemos dar frutos, como señala el libro de San Juan, capítulo 16, que cuando estamos unidos a la vid, nosotros, usted y yo, vamos a dar ¿qué cosa? Vamos a dar frutos. Hermanos, cuando leemos en el libro de Joel, nos dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, dice, en Jehová, dice vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces, allí Joel también está hablando de estas dos lluvias que son tan necesarias también en la vida espiritual entonces del hombre. Hermanos, con la gracia del Señor, lo que necesitamos en primera instancia es poder reconocer en qué momento habrán de ser derramadas estas lluvias. Cuando analizamos el libro de Hechos, podemos reconocer que ya la primera lluvia fue considerada, lo que nosotros conocemos como la lluvia temprana. Y al conocer que en el libro de Hechos, ¿verdad?, está reconocida la lluvia temprana a través del apóstol Pedro al inicio de la era cristiana, por lo tanto nosotros podemos deducir que la lluvia tardía tendría que ser al cierre, ¿no es cierto?, de la era cristiana, cuando se pueda estar, ¿qué cosa?, dando o entregando el fuerte pregón, cuando el tiempo de gracia está por finalizar, cuando Cristo está por salir ya del santuario celestial, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús está pronto a poder cerrar, dice, la puerta de la gracia, hay una gran necesidad de que pueda descender entonces la lluvia tardía, que prepara al pueblo de Dios para que éste pueda llevar un fuerte pregón, un fuerte llamado a toda la humanidad. Cuando nosotros leemos, hermanos, en el capítulo 2, ¿verdad?, del libro de Hechos, del capítulo 14 en adelante, allí está considerado ya en este capítulo 2 el descenso de lo que nosotros conocemos como la lluvia temprana. Para muchos hombres, el tema de la lluvia temprana fue algo que no tenían, ¿no es cierto?, mayor conocimiento, no tenían mayor entendimiento en esta área. Hermanos, vimos que hubo, dice, un estruendo, dice, ¿verdad? Y allí, dice, fueron repartidos lenguas para que nuestros hermanos, los discípulos, pudiesen hacer una obra maravillosa que es proclamar, ¿qué cosa? El Evangelio a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Entonces, pero muchos, cuando esto se estaba dando, no lo estaban comprendiendo. Entonces, el apóstol Pedro, dice la Escritura, en el capítulo 2, versículo 14, dice, se levantó y explicó lo que estaba sucediendo. Él dice así, entonces, 2.14, Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis, dice, en Jerusalén, esto es notorio, ¿no es cierto? Oíd, dice, mis palabras,
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora, dice, tercera del día, ¿no? ¿Verdad? Era temprano, alrededor de las 9. Mas esto os es, dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahí va, entregando todo lo que el profeta Joel había señalado, ¿no es cierto?, ahí en su libro, capítulo 2. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que este acontecimiento al principio de la era cristiana, entonces, Pedro lo enmarca o lo adjudica bajo la figura de la lluvia, ¿no es cierto?, de la lluvia temprana allí, con lo que señaló el profeta Joel. Cuando nosotros consideramos en qué lugar se es considerada o habrá de caer la lluvia tardía, ¿cuándo habrá de caer la lluvia tardía? Cuando seguimos analizando nosotros el libro de Joel, nos damos cuenta que también hay señales. No solamente, digamos, hay eventos en la vida personal de los discípulos de Cristo Jesús, sino que también hay señales, tanto en el cielo como también en la tierra, ¿ya? En el sol, la luna, las estrellas, hay señales que anuncian, ¿qué cosa? La venida del Espíritu Santo, bajo la figura de la lluvia temprana y bajo la figura de la lluvia tardía. Cuando nosotros analizamos estos acontecimientos, ¿verdad?, en el capítulo 2, del versículo 28 al 31 del libro de Joel, nos dice: y el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, los jóvenes profetizarán y verán visiones, y los ancianos tendrán sueños. Y después dice así: y dará señales en el cielo y en la tierra, el sol se convertirá, dice, en tinieblas, y la luna, ¿qué cosa? En sangre. Entonces, acontecimientos en el cielo, en la tierra, ¿no es cierto? Y ahora la venida del Espíritu Santo habrá de capacitar a sus hijos de una forma maravillosa. Podrán tener visiones, sueños, serán profetas y todo eso. Pero, hermanos, vamos a irnos encapsulando un poco en lo que se refiere a las señales. ¿Será que estas señales fueron mostradas en el día de Pentecostés? Cuando nosotros analizamos en el libro de Mateo 27:51, nos dice que hubo, ¿qué cosa? Un terremoto, que la tierra tembló, ¿verdad? El velo se rajó y la tierra tembló. En el momento que Cristo bajó al descanso, entonces el velo del templo se rompió, pero así también, ¿qué cosa hubo? Un gran temblor, un gran terremoto, dice que hubo en aquel entonces. Hermanos, este terremoto tiene dos conceptos. Una es anunciar lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario, pero así también un segundo punto que es paralelo, que es el anuncio de la venida del Espíritu Santo. Así también en el libro de Mateo 27:45 nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol perdió, ¿qué cosa? Perdió su brillo, perdió su potencia, y vino una oscuridad. Antes que Cristo vaya a descansar, alrededor de las 12, ¿no es cierto?, de la hora sexta hasta la hora novena, hasta alrededor de las 3 de la tarde, cuando Cristo, entonces, Él muere, baja al descanso. Entonces dice que hubo una obscuridad, dice, absoluta. Fue terrible lo que estaba allí sucediendo, tanto lo que sucedía con Cristo. Pero así también, hermanos, estas señales mostraban que pronto se habría de cumplir la promesa de Dios a través de sus profetas y a través de Cristo mismo acerca de la obra o la venida del Espíritu Santo. Apreciados hermanos, cuando podemos identificar tanto por Pedro y por los acontecimientos el tema de la lluvia temprana, ¿verdad?, no tenemos mayor problema. Pero así también debemos identificar en qué momento especial habrá de venir la lluvia tardía. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 24, ya en el versículo 29, qué interesante, cuando se está refiriendo al fin, ¿no es cierto?,
del tiempo, prácticamente un poco antes que Cristo venga a las nubes del cielo, dice que hay acontecimientos que son exactamente iguales, los cuales pronunció Joel, como así también Pedro. Dice la luna, las estrellas, ¿no es cierto? Habla del sol, ¿no es cierto? Y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces, qué interesante el libro de Mateo capítulo 24. Son las mismas señales que se están repitiendo ahora al final o al cierre del tiempo de la gracia. Cuando leemos o consideramos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando se está abriendo o se abre el sexto sello, que es un sello el cual muestra grandes acontecimientos. El sexto sello, ¿no es cierto?, en relación al séptimo, hermanos, el séptimo simplemente es la venida de Cristo Jesús. Pero aquí en el sexto sello, mira lo que dice: miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo, ¿qué cosa? Un gran terremoto, así como lo que Joel y Pedro, ¿no es cierto?, estaban señalando. Miré y aquí se abrió el sexto sello, ¿no es cierto? Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Exactamente lo mismo que sucedió allí en la lluvia temprana. Y la luna se volvió como sangre, ¿verdad? Señales en el cielo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, hermanos, qué interesante los acontecimientos, cómo es que se van repitiendo exactamente igual. Más todavía interesante es el libro de Apocalipsis en relación a la forma cronológica de los acontecimientos. Está hablando de un terremoto, 1757, el gran terremoto de Lisboa. Eso es historia, donde, hermanos, el mundo no pudo quedar indiferente a aquel gran acontecimiento. Tenemos así también el día oscuro en el año 1780, ¿verdad?, donde de muy temprano comenzó un eclipse que terminado el día, ¿no es cierto?, y este mismo dice que se juntó con la noche. Hermanos, desde muy temprano, normalmente un eclipse dura algunos minutos, pero aquí fueron prácticamente todo el día, donde el día mismo se oscureció. Durante la noche salió la luna, dice, gigante, grande, con un color, dice, semejante a la sangre. Todo esto se dio en el año 1780. Estos tres eventos, ¿no es cierto?, en relación también al terremoto del año 1755. Después tenemos en el año 1833 un gran acontecimiento en Norteamérica, ¿no es cierto?, lo que se conoció como la caída de las estrellas. Hermanos, el mundo comprendió y entendía lo siguiente, que Cristo estaba viniendo en las nubes del cielo. Y muchos no estaban preparados, dice, para este acontecimiento. Entonces, hermanos, estos acontecimientos, como los que señaló Joel, hermanos, señalan prácticamente el fin del tiempo de la gracia, donde habrá de ser derramado el Espíritu Santo para que el pueblo de Dios ahora pueda entregar con fuerza y potencia entonces el fuerte clamor. Apreciados hermanos, cuando analizamos el espíritu profecía, también nos corrobora este pensamiento. Mira lo que dice este pensamiento: el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Joya a los Testimonios, tomo 3, página 211. Entonces, aquí el pensamiento dice que lo que sucedió en los días de los apóstoles es lo que nosotros conocemos o entendemos como la lluvia temprana. Sigue diciendo otro pensamiento, Hechos de los Apóstoles, la página 45. Acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída, dice, de la lluvia tardía. Es un segundo párrafo, ¿ya? Y tenemos uno tercero así también que nos ayuda a poder comprender.
antes que los juicios de Dios, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, hermano, un poco antes que Jesús venga en las nubes del cielo, va a haber un reavivamiento de los hijos de Dios, dice, el cual no se ha visto, ¿no es cierto?, desde los días de los apóstoles. ¿Con qué propósito? Para poder llevar entonces el Evangelio eterno a toda nación, ¿no es cierto?, y a todo pueblo. Hermanos, me gustaría que por favor nos pudiésemos concentrar en el día de Pentecostés. Si nosotros pudiésemos entender en una forma más amplia, en una forma mejor, el tema, ¿verdad?, de la lluvia temprana, podemos comprender mejor, ¿no es cierto?, el tema de la lluvia tardía. Cuando nosotros analizamos el tema de los discípulos en relación de que ellos tuvieron que tener una preparación para que esto pueda ser posible, para nosotros es una gran lección. Vamos a intronizarnos en este pensamiento. En el libro de Hechos, capítulo 1, del 4 al 5, primeramente quien anuncia, hermanos, o ratifica lo que dijo Joel en su momento, el profeta Joel, es Cristo mismo. Dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó, dice, con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el Señor, cuando se está separando de sus discípulos, ascendiendo al cielo, entonces está entregando un consejo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Dice: no salgan de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque ustedes necesitan ser revestidos del Espíritu Santo. Y esto, dice, será de aquí a poco. Pero recibiréis poder. Entonces, ¿qué necesidad tenían? De poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, dice, de la tierra. Entonces necesitaban poder del cielo a través del Espíritu Santo para que ellos puedan ser testigos en todos los lugares habitados de aquel entonces. Entonces, no salgan hasta que ustedes reciban poder, ¿no es cierto?, de mi Espíritu. Así está diciendo el Señor. Y esto se dio al año 31, entonces, después de Cristo. Mira lo que dice el libro de Hechos, ahora capítulo 2 y 4. Dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, dice, que hablasen. Entonces, ¿necesitaron ser bautizados por el Espíritu Santo? Sí, necesitaban ser bautizados por el cielo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora dice que ellos comenzaron a hacer cosas que estaban en una forma remota, ¿no es cierto?, que lo pudiesen hacer. Comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas, ¿verdad? Y mira lo que dice el libro de Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y todos esos hombres comenzaron a escuchar, ¿a quién? A los discípulos, los cuales, ¿no es cierto?, hablaban de Cristo, pero en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Fue algo maravilloso lo que estaba sucediendo en ese lugar. Hermanos, para que la lluvia temprana pueda ser una realidad y una bendición para los discípulos, ellos tuvieron que madurar su vida cristiana. El Señor no derramó inmediatamente, cuando Él ascendió, inmediatamente su Espíritu. Ellos debían, ¿no es cierto?, llegar a pensamientos personales muy profundos en relación de cómo era su vida cristiana. Entonces, hermanos,
Cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, nos damos cuenta que a pesar de que ellos habían vivido con Cristo durante 3 años y medio, viajado, comido, ¿no es cierto?, habían dormido cerca de Cristo Jesús, muchas cosas ellos todavía debían, ¿qué cosa? Entender, comprender, y debían ser cambiadas así también. En el libro de Lucas 22, 24, dice, se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debía ser, ¿qué cosa? Debía ser el mayor, o considerado como el mayor. Hermanos, cuando vemos esto, nosotros nos quedamos muy preocupados. ¿Cómo es posible que hombres, los cuales han sido considerados en una forma tan especial de parte del Señor, puedan estar discutiendo? Pero es así, la naturaleza humana es así. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Verdad? Entonces, eso en ellos, dicen, no podía seguir. Hermanos, Jesús declaró, un nuevo mandamiento os doy. El primer mandamiento, nosotros lo vemos en el libro de Mateo 22, 39. El Señor está explicando acerca de la ley misma, de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? ¿O a quién más debía amarse? Amar, dice, o debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo, en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34, el Señor está diciendo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Hermanos, el primer mandamiento ordenaba amar, dice, a su prójimo como a sí mismo. Pero interesante que el nuevo mandamiento dice, amarás a tu prójimo, ¿no es cierto? No como amándote a ti mismo, sino como yo, dice, os he amado. Hermanos, hay una gran diferencia entre lo que es el amor eros, que es condicional, y el amor ágape, que es incondicional. Hermanos, amar a pesar de todo, amar sin esperar ser amado. Eso es lo que el Señor estaba esperando de sus discípulos, que viene siendo cierto que ellos podían decir que se amaban, pero cuando llegaban a ciertos puntos, a ciertos temas, entonces comenzaban las divergencias, comenzaban los choques, podríamos decirlo así, comenzaban las divisiones, y eso preocupaba mucho al Señor, porque eso los incapacitaba para poder realizar la obra en el último tiempo, y los incapacitaba para que el Espíritu Santo pueda caer sobre ellos. Hermanos, en el libro de Juan, pero antes que eso, hermano, dice así, hay un pensamiento, los puntos de división pueden ser puntos de vista de doctrina, esos. Cuando tal vez no nos entendemos, tal vez en algunos asuntos de doctrina, puede ser que haya puntos de división, pero también los puntos de división simplemente se dan por antipatía, también se dan por una conveniencia egoísta que se pueda estar surgiendo alguna situación, por ambiciones personales. También se puede dar por la soberbia, por el egoísmo. Y cuando existe soberbia y egoísmo, hermanos, existe también la intolerancia. Y cuando existe la intolerancia se pierde la comunicación. Y bajo esa figura ellos no podían ser, ¿qué cosa? Bendecidos con la lluvia temprana, con la obra del Espíritu Santo subida en sus corazones. Hermanos, juntos se pueden hacer muchas cosas, dice la palabra del Señor, pero separados, muy poco y nada, dice, se puede hacer. El mensaje, muy interesante una frase, dice, el mensaje tiene poder por la comunión de los unos por los otros. ¿Cuándo es que el Evangelio tiene poder? Cuando el mundo ve que quienes proclaman el mensaje, entonces unión en ellos. Hermanos, el mensaje puede ser verdadero, puede ser correcto, puede estar bien enfocado, todo eso, pero si no existe la comunión en quienes te están llevando el mensaje, entonces no es creíble el mensaje. Hermanos, es muy triste cuando los hijos de Dios se están contradiciendo unos a otros, cuando los hijos de Dios están siendo descorteses unos con otros. Muchas veces se pueden dar situaciones bajo la figura, ¿no es cierto?, o cuadros que llevan como fondo la privacidad, ¿verdad? Pero muchas veces, aún así, en espacios públicos, los hijos de Dios se hacen notar de que no hay armonía los unos con
con los otros. Y dice que el Evangelio, bajo esa figura, dice, no tiene poder. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 21, Jesús le preocupaba mucho esta situación. Y Jesús oró así al Padre. Allí, una de sus últimas oraciones que Jesús está haciendo, ¿verdad?, con sus discípulos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, dice, en nosotros. El hombre no puede estar unido directamente, debe unirse, dice, ¿en quién? En Dios y en Jesucristo, para que el mundo crea, dice, que tú me has enviado. Interesante el pensamiento de San Juan capítulo 17, versículo 21, donde muestra la situación, ¿no es cierto?, de convivencia que tenían los discípulos. A Jesús le preocupaba mucho a eso, porque si eso continuaba, el derramamiento, hermanos, de la lluvia temprana no podría ser posible sobre ellos. Sigue diciendo el pensamiento, ora por los que precisamente debe haber en sus discípulos en relación con la unión mutua y su unidad y unión con Dios y Jesucristo. Cualquier cosa que no llegue a este nivel no corresponde con la perfección del carácter, dice cristiano. Si no hay entonces unidad, entonces hay imperfección de un carácter cristiano. La cadena áurea del amor que vincula los corazones de los creyentes en unidad, con los lazos de compañerismo y amor, y en unión con Cristo y el Padre, establece la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser, dice, controvertido. Entonces, ¿el mensaje puede ser desechado, un mensaje verdadero? Sí. ¿Cuándo? Cuando aquellos los cuales están llevando el mensaje están en pugna, tienen dificultades personales. No habrá contiendas ni divisiones, no habrá terquedad en nadie, dice, que esté unido, dice, con Cristo. Satanás comprende el poder de tal testimonio ante el mundo. Satanás lo comprende, pero pareciera muchas veces que los discípulos esto no lo estaban comprendiendo. Y cuanto puede hacer en transformar, dice, el carácter, entonces es una bendición para el mundo y también para el carácter, ¿no es cierto?, del ser humano, el poder estar, ¿qué cosa?, en comunión. No le agrada que una luz tan brillante, ¿no es cierto?, a Satanás no le agrada, de aquellos que pretenden creer en Jesucristo, y pondrá por lo tanto en práctica cualquier medio concebible para romper esa cadena áurea. Satanás va a inventar cualquier cosa para que los hijos de Dios no tengan comunión, dicen, los unos con los otros, ¿no es cierto? Una cadena áurea que une corazón con corazón de los que creen la verdad y los une en íntima relación con el Padre y así también con el Hijo. Hermanos, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, ¿qué es lo que ellos hicieron? ¿Saben lo que ellos hicieron? Mira lo que dice aquí el espíritu de profecía en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, dice así: mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con un verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Ahora sí, los discípulos comprendieron que lo que ellos estaban viviendo no lo podían seguir viviendo. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que ellos hicieron? Humillaron sus corazones con un verdadero arrepentimiento y confesaron, dice, su incredulidad. Otro párrafo dice así: los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que puedan guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo, dice, con Cristo. Oraban, dice, para poder ser capacitados, para poder tener palabras de sabiduría, para que los hombres puedan ir a Cristo Jesús. Pero así también seguían orando para que toda diferencia, dicen, de ellos pueda ser, ¿qué cosa? Disipada. Así está diciendo. Todo deseo de supremacía. Y ahora para que ellos se puedan
unir dice, en un estrecho, dice, compañerismo. Otro párrafo, Hechos de los Apóstoles. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra, dice, de salvar almas. Entonces, hermanos, ellos se prepararon, escudriñaron, dice, sus corazones, y todo aquello lo cual, dice, no correspondía bajo la gracia del Señor debía ser retirado. Así es. ¿Ya? Apreciados hermanos, esto es lo que está y esto es lo que ellos hicieron. Esto es lo que está escrito de los discípulos. Dice, sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con plenitud, que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida. Y ahora, dice, el cielo se regocijará en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Entonces, hermanos, cuando los discípulos ahora estaban preparados, los discípulos ahora habían hecho su parte, dice que el cielo se alegraba, ¿verdad?, de poder entregar toda su influencia que los capacitaba para poder realizar la obra en la cual se les había sido encomendada. Hermanos, dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 34, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo, ¿no es cierto?, propio, nada de lo que él poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Mira lo hermoso de lo que ahora estaba sucediendo. Antes había, ¿qué cosa? Divisiones, divergencias sobre ellos. Ahora, los que estaban escuchando el mensaje, hermanos, eran tremendamente impresionados por el poder con el cual se estaban también, dice, entregando esta palabra. Viene siendo cierto que también estaba Ananías y Zafira, pero eso no quiere decir que ellos conformaban la mayoría o conformaban gran parte de la obra de los discípulos. Eso no era así. Apreciados hermanos, el mensaje que los discípulos llevaron fue que no hay en otro salvación, ¿no es cierto? Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. El mensaje era Cristo, el centro era Cristo. Allí estaban los profetas, ¿no es cierto?, Miqueas, allí estaban los salmos, allí estaba Isaías, siendo mostrado la realidad de Cristo Jesús. Cristo en la cruz del Calvario, Cristo en la figura de los corderos de los sacrificios. Cristo era la predicación, dice, de los discípulos. Y ahora ellos podían llegar a ser concienzudos y poder decir, ¿no es cierto?, mira lo que hemos hecho con nuestro Salvador, le hemos dado muerte. Varones hermanos, dice, ¿qué haremos? ¿Cuál era la respuesta de los discípulos? Arrepentidos y convertidos, dice, para que sean borrados, dice, ¿qué cosa? Vuestros pecados. Hermanos, muchos eran convertidos. En uno de los discursos de Pedro, su primer discurso, dice que creyeron y fueron bautizados, dice, 3,000 personas. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4, señalan, dice, que hubo una multitud, dice, de 5,000 personas, y dice, muchos de ellos también, ¿qué cosa hicieron? Muchos de ellos también, dice, creyeron.